Estirar, por lo general, no suele servir de nada. Digo que no suele servir porque en algunos casos sí que podría tener cabida, pero quédate hasta el final para verlo. Al final piensa que nuestro cuerpo es muy inteligente. ¡Qué lista soy yo! Extremadamente inteligente, y la postura que adopta para desenvolverse en el espacio y para luchar contra la gravedad principalmente, seguramente sea la más eficiente en base a tu genética, en base a tus hábitos diarios, en base a la gestión de tus emociones, a tus patrones por repetición, porque realices un tipo de entrenamiento o un deporte, etcétera, etcétera. Con esto, ¿qué quiero decir? Pues muy sencillo, que si tienes, por ejemplo, un pectoral que está muy acortado, estirarlo no te va a servir de mucho, ya que es la mejor solución que ha encontrado tu cuerpo para gestionar cómo te desenvuelves tú en el día a día. Y para que lo entiendas más sencillo, te voy a explicar un ejemplo muy claro. Imagínate que una persona que no puede ver, podemos observarla por una cámara oculta en su casa habitual. Veremos que esta persona, aunque no pueda ver, se va a desenvolver de una manera rápida, eficiente y ágil, ya que se conoce todos los espacios de su casa y se encuentra, digamos, en su zona de confort. Pero ¿qué pasa si a esa persona la sacamos de su zona de confort y la metemos en una casa en la que no ha estado nunca? ¿Qué pasa si a ese pectoral que está en su zona de confort lo estiramos a la fuerza? Pues bueno, vamos a seguir con el ejemplo del ciego. Si a esta persona ciega la sacamos de su zona de confort, seguramente en esa casa nueva que no conoce no quiera moverse, vamos, se quede fijo, es decir, tú estiras el pectoral y seguramente si tienes mucha rigidez, este no te deje hacerlo. Claro, ¿qué pasa si obligamos a esa persona ciega a moverse? Le imponemos moverse. Seguramente esa persona que no puede ver se mueva de una manera lenta, con rigidez, con tensión e incluso con miedo. Pero al final lo acabará haciendo. Hemos impuesto una imposición sobre esta persona. Ahora bien, ¿qué pasará cuando el juego termine, cuando la imposición termine, cuando dejemos de estirar? Pues que seguramente que esta persona, si tiene la opción, volverá a su casa, a su calle, a su barrio, a su zona de confort, donde se siente seguro y donde se desenvuelve con facilidad en el día a día. ¿Qué pasará con ese pectoral que hemos estado estirando durante 3 minutos una vez cese el estiramiento? Pues que seguramente, si tu cuerpo, por lo que sea, ha generado una fuerte compresión en la parte anterior de la caja torácica, porque sabe que es la mejor manera para gestionar el movimiento en el día a día y luchar contra la gravedad, pues seguramente cuando dejemos de estirar, al cabo de unas horas, ese pectoral vuelva a esa zona de confort o esa zona de seguridad. Por ese motivo, estirar en general no tiene mucho sentido. Resulta mucho más interesante llevar al cuerpo hacia ciertas posiciones en las que vayamos cambiando el comportamiento o cómo el cerebro gestiona las distintas estructuras de nuestro cuerpo. Sería algo equivalente al llevar a la persona ciega a ese entorno desconocido, pero en vez de exigirle, empezar a enseñarle cómo desenvolverse en esa nueva habitación o en esa nueva casa. Seguramente, si le vamos enseñando poco a poco, al final esa persona cambie su comportamiento respecto a esa zona que está fuera de su zona de confort, respecto a esa casa desconocida, y acabe al final desenvolviéndose con total facilidad. Lo mismo pasa con todas esas estructuras de nuestro cuerpo que encontramos con un exceso de rigidez o tensión. Ahora bien, y como he dicho al principio, estirar puede tener cabida, pero si luego integramos ese aprendizaje. Si yo, este pectoral que estiro porque no tengo rotación interna, luego en el entrenamiento le enseño a mi cerebro cómo usar ese rango nuevo adquirido, por ejemplo con un press de hombro, un press landmine, lo que sea, seguramente ese aprendizaje se vaya poco a poco sellando y al final también ganemos movilidad. Por otro camino, pero al final también la podremos ganar. Espero que haya quedado claro con la historia del ciego y la zona de confort. Y nada, cualquier duda en comentarios, en mis redes sociales, puedes entrar a mi área privada para aprender mucho más sobre estos temas. Y como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.